Que Dios les bendiga en este día a todo el pueblo del Señor, la Iglesia Emmanuel Restaurando Almas Caídas. Doy gracias al Señor porque Él es bueno, porque un día más me ha concedido de poder tener vida y salud por este día maravilloso que Dios nos ha dado. Tenemos que darle las gracias al que vive y reina, nuestro amado Jesucristo, porque Él es bueno, renueva sus misericordias cada mañana. Bueno, me ha tocado el mensaje en este día de hoy para poder bendecirle a usted de parte del Señor. No mire el vaso, mire a Cristo, porque la palabra es fiel y verdadera. La espada de dos filos, el martillo que quebranta la piedra. Que Dios les bendiga a todos en este día. Como estamos enseñados de parte del Señor, a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Que el Señor le bendiga en este día grandemente. Primera de Reyes, capítulo 2. Ahí se va a encontrar el mensaje en este día de parte del Señor, para que usted pueda gozarse en la presencia del Señor en este día. Amén. Su palabra tiene por título Palabras finales y muerte de David, mandato a Salomón. Que Dios bendiga a su pueblo en este día. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Escuche, pueblo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén, hermoso este mensaje, pueblo amado, de parte del Señor. Que Dios nos ayude grandemente en este día, en esta palabra hermosa y maravillosa que Dios me entregaba para mí primeramente, porque Dios me hablaba a mí, pueblo amado del Señor, que guarde la palabra del Señor, las obediencias, los mandamientos, los estatutos, los decretos, como Dios le demanda a su pueblo en este día, que le busquemos al Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos esta carne que le gusta el pecado, que los humillemos ante la presencia de Dios como lo fue este hombre David, como dice su palabra, que fue hijo de Isaí, que nació en Belén, dice la Escritura, y dice la palabra: yo me gozaba, pueblo amado, porque David fue bisnieto de Ruth la Moabita. ¿Se da cuenta el amor del Cristo de la gloria? Que a veces nosotros juzgamos, mi hermano, mas Dios tiene propósitos grandes con el gentil, con el mundo entero. Esta mujer, dice la palabra, que adoraba a dioses paganos, pero de ahí vino la descendencia, de ahí vino todo el proceso que Dios tenía para su Hijo Jesucristo, del linaje de David, lo cual dice la palabra que David, dice la Escritura, vino del linaje de esta mujer Ruth Moabita. Dice que Obed era abuelo de David, era abuelo, hermano. Mire cómo que dice la Escritura que hay algo imposible para Dios, pueblo amado. ¿Sabe? Muchas veces miramos, no, es que este nunca va a cambiar, no, si Dios no tiene nada para este o para esta. Pero ¿sabe cuán grande es el amor de Dios? Que escogió a esta mujer siendo una mujer idólatra, pagana, que adoraba dioses paganos, mi hermano, que preparaba a niñas para ser sacrificadas. Pero ya estaba el ojo de Jehová sobre ella. Dice la palabra que ella se casó con vos y tuvieron un hijo, dice la Escritura, y su nombre fue Obed. Y de ahí, ¿quién nació? Isaí. Y después, ¿quién vino de Isaí?
la herencia de Jehová, los hijos de Isaí. Y había una herencia de Jehová que estaba ya predestinado. ¿Para qué? Para ser rey. El rey David. Hermoso, hermoso, hermano, lo que Dios tiene preparado para el hombre y para la mujer, aunque sea gentil, mas Dios sabe lo que Él tiene preparado. Por eso es necesario, mi hermano, obedecer a Dios. ¿Sabe? Hermosa esta palabra, hermosa, maravillosa. Porque Dios hace como Él quiere. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque el Señor, Él es el que escoge. Cristo es el que pone el ojo en el hombre. Muchas veces dicen, ¿y de dónde salió este? ¿De dónde salió esta? ¿Sabe de dónde salimos? Del Rey de Reyes, Señor de Señores. Mire lo que tenía preparado Dios para David, para su hijo Salomón. Pero ¿sabe de quién vamos a hablar primero? De la persona más importante que mora aquí. Del que dio su vida por usted, por mí. Del Rey de Reyes, Señor de Señores. Antes de hablar del Rey David, vamos a hablar del Rey de Reyes. ¿A qué vino la tierra? ¿A qué vino la tierra? Jesucristo. El Verbo se hizo carne. El príncipe de paz vino a dar vida a este mundo. ¿Y sabe lo que dejó? Mandamientos, dejó decretos, dejó estatutos para que nosotros, los cristianos, la novia de Cristo, los cumpla. Con la ayuda del Señor se puede. Se puede con la ayuda del Señor, dice la palabra. Cuando Dios le dijo a Isaías que Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir a salvar a este mundo. Iba a sanar a los enfermos y iba a libertar a los endemoniados. Aún al muerto lo iba a libertar, iba a cortar cadenas. Iba a sacar al cautivo de la cautividad, lo iba a sacar de la esclavitud del pecado. Y que el que estaba muerto en delitos y pecados lo iba a libertar. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El que venció la muerte en la cruz del Calvario, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? No debemos de cansarnos de darle gracias al Señor por habernos mirado con ojos de misericordia. Pero antes de partir, dejó mandamientos. Y esos mismos mandamientos que le entregó a Moisés, los mismos mandamientos los dejó para nosotros. Como ha hablado el Señor 2 días del amor, el verdadero amor, el que ama nacido de nuevo. Pero el gran amor es el amor de Cristo. Dios 2 veces nos ha hablado a través de la palabra del amor. ¿Sabe? Mi amor, el suyo, no se compara al amor de Cristo. Es un amor único, porque nadie daría a su Hijo para que diera su vida por el mundo entero. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Sabe? Vamos a hablar de este rey primeramente antes de David, que es un hombre terrenal. Pero vamos a hablar del Rey celestial. Dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dijo que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y era yo, andaba perdida, usted andaba perdido, andábamos errantes. Dice su palabra que Dios no escatimó a su único Hijo unigénito y lo dio en expiación por el pecado, para que usted sea salvo, para que yo sea salvo y el mundo entero. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Todopoderoso.
el que ama nuestra alma, el que perdona nuestros pecados a cada momento y a cada instante. Nuestro amado Jesucristo, el que estamos esperando. ¿Sabe Dios qué es lo que dejó? Dice su palabra que dejó una gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión que dejó el Señor? Que estemos relajados, sentados en la casa, llenando nuestra boca, viendo tele, estando pegado al celular. ¿Cuál es la gran comisión que dejó el Señor? ¿Sabe cuál? En Marcos 16:15 dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y dijo: id todo y hacer discípulos a las naciones. Dijo: ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Rey de Reyes? Que él quería obreros de valor, soldados de valor. ¿Sabe? Dejó un gran mandamiento, el Cristo de la gloria. Como dice Mateo 22:37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Amarlo por sobre todas las cosas. ¿Y qué dijo el Señor? Y aborrecerás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Cristo de la gloria. Esos dos gran mandamientos que dejó. Y si usted y yo los cumplimos, ¿sabe? Hemos nacido de nuevo. Nos dijo: aborrecerás a tu enemigo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque el Señor dejó una gran comisión, dice la palabra. Una gran comisión. En Lucas 24, versículo 44. El Rey de Reyes, Señor de Señor, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Le habló a los apóstoles, a los discípulos, estando aún antes que él partiera de este mundo. Recuerde, David le estaba hablando a su hijo Salomón que antes que cerrara los ojos tenía que cumplir lo que le estaba diciendo. Aquí el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sabe lo que le decía a sus discípulos? Y les dijo: pueblo, escuche. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito, dice la palabra, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque antes Dios habló, su Padre, de lo que iba a acontecer cuando viniera su Hijo a la tierra. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué iba a padecer? ¿Por qué? Por hacer el bien, por sanar, por predicar y anunciar las gratas nuevas de salvación. Entonces, dice la palabra, les abrió el entendimiento, porque cuando Dios nos llamó, nos abrió el entendimiento. Ya no somos ciegos, ya no somos sordos. Ya no tenemos un bozal en la boca. Dios nos sacó eso. ¿Nos sacó para qué? Para hablar del Cristo vivo, del Cristo resucitado, del que un día se fue, pero dice la palabra que al tercer día resucitó de los muertos. Dios, dice la palabra, que nos abrió el entendimiento y no podemos estar en pecado nuevamente siendo cristianos. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Sabe? Muchas veces se nos olvida lo que Él padeció por nosotros. Dice que estaba el Señor en el monte con sus discípulos cuando llegaron con palo, con espada, a buscarlo como un malhechor. Pero antes de eso dice que Él iba a orar porque estaba en agonía, en sufrimiento, en dolor. Mire lo que padeció Cristo por nosotros. ¿Y sabe lo que hicieron con Él? Lo sacaron, lo llevaron como un malhechor. Dice la palabra que lo injuriaban con falsos testimonios.
calumniándolo. Pero él enmudecía, y eso nos cuesta a nosotros, enmudecer, quedarnos callados cuando nos dicen algo. Cuando el pastor o la pastora le dice algo, que saca usted espada como Pedro y no se queda callado, no es humilde. La oveja está altiva, ¿sabe qué? La iglesia está llena de cabrito en vez de oveja. La oveja es mansa, es humilde, como lo fue nuestro amado Jesucristo, porque lo llevaron como un corderito al matadero para degollarlo. ¿Sabe lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos oveja, humilde, que cuando las cabezas le digan algo, usted calle. Y si están equivocados, ore al Señor, porque el que tiene el amor es humilde. ¿Sabe lo que hicieron con Jesús? Lo sacaron de ahí. Dieron orden que lo azotaran. ¿Usted soportaría todos los latigazos que le dieron al maestro? Yo no los soportaría. Porque cuando me pincho un dedo estoy cosiendo, me duele. Cuando me corto un dedo porque estoy cocinando, me duele. Pero ¿sabe cómo le pegaron al latigazo? Desfiguraron su rostro a puñetazo. Bendito es el nombre del Señor. Pero lo tenemos por tan pequeño lo que Él padeció. Dice la palabra que lo desfiguraron a puñetazo. Su cuerpo, dice la palabra, estaba lleno de heridas porque tanto que se ensañaron con Él. Que Dios nos ayude, pueblo amado. Y dice la escritura que no les bastó con aquello, le pusieron una corona en su cabeza y le enterraron en la sien, en esas espinas. ¿Sabe? Cada latigazo se lo daban por usted, por nuestros pecados. Y él callado, enmudecía. Pero la iglesia no quiere callar, no quiere ser humilde. Recuerde que le hablo del Rey de Reyes, no del hombre terrenal. Estoy hablando del celestial, del Santo de Israel, que tiene poder para llevarlo al cielo o al infierno. Eso padeció antes de su muerte. Dice que después lo sacaron. Le pusieron una cruz pesada, dice la palabra. Y ahí llevaba sus pecados y los míos. Imagínense, después de haberse ensañado con él, le pusieron esa cruz pesada y se llevó todo en esa cruz hasta que lo llegó al monte Gólgota. Dice que en el camino ya no podía más. Bendito es el nombre del Señor. Ya no podía más. ¿Y sabe qué? Llamaron un hombre, Simón de Cirene, dice la palabra, para que le ayudara a llevar esa cruz. Bendito es el nombre del Señor, y lo tenemos por tan poco al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros no hemos padecido nada, pueblo amado, y lo llevaron a ese monte Gólgota, ¿sabe para qué? Para clavarlo. Clavaron sus manos, sus pies y su cuerpo todo desfigurado. Bendito es el nombre del Señor. Y lo tenemos por tan poco estima su muerte. Y aún sabe que aún él trabajaba en la cruz del Calvario, porque sabe, perdonaba a un ladrón que se arrepentía y al lado de él a la derecha. Porque Dios mira el corazón del hombre. Dios mira tu corazón, hermano, hermana. Dios te conoce por dentro y por fuera, si eres mentirosa, si eres verdadera, si eres mentiroso o eres verdadero. Si realmente de aquí le vas a servir a Dios de corazón, porque Él te conoce, porque Él miró el corazón de ese ladrón y se humilló. Se humilló y se arrepintió de haber pecado, de haber hecho lo malo. Y reconoció al que estaba al medio, que era el Santo de Israel, el poderoso. Dice su palabra que le dijo: desde hoy estarás en el paraíso. Cuando ese hombre, ¿sabe qué le decía? Acuérdate de mí, acuérdate hoy de mí cuando estés en el paraíso.
¿Sabe que el único que no olvida es Cristo? ¿Usted cree que Dios no sabía que iba a perdonar a ese ladrón? Dios no sabía que ese ladrón se iba a humillar, si lo sabía, porque Él lo sabe todo. A Dios no lo podemos engañar. Yo a usted le puedo hablar bonito, pero Dios me conoce mi corazón, cuál es mi situación espiritual. Si realmente soy una verdadera hija de Dios, Dios me conoce. Pero dice la palabra que otros dan testimonio. ¿Y quién da testimonio de mi Cristo? Y los vecinos, como hablaba en la predicación anterior, los vecinos, los que te conocen, dan testimonio de ti. Porque yo no puedo dar mi propio testimonio, sino que los que me conocen. Dice la palabra que salvó a ese pecador, mas el otro lo injuriaba y le decía cosas que no le agradaron a Dios. Porque a veces nosotros decimos cosas que no son de aquí del fondo del corazón y le mentimos a Dios. ¿Sabe? El Rey de Reyes dice que expiró y se fue, pero dejó una gran comisión. Dejó que amáramos, que perdonáramos, dejó que predicáramos el Evangelio. Dejó el Señor Jesucristo que tuviéramos los frutos del Espíritu, que venciéramos al tentador. Dijo: resistir al diablo y huirá de vosotros. Orad y velad para que entréis en tentación. Y dice la palabra, y les dijo: así está escrito. Así que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, dice la palabra, y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le dio una comisión a los apóstoles como nos dejó a nosotros. Y vosotros sois testigos de estas cosas, porque ellos estuvieron con Jesucristo, fueron bienaventurados. Mas nosotros no lo hemos visto, pero tenemos que amarlo porque Él nos amó primero. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Les prometía el poder del Espíritu Santo. Eso les prometía el Señor a los apóstoles. Les decía lo que iba a venir en sus vidas. Que Dios nos ayude, pueblo amado. Dijo el Señor que les dio poder, dice en Lucas 9, dice que les dio poder a sus discípulos, autoridad sobre todos los demonios, que sanaran enfermedades como los dio a nosotros, pueblo amado, porque la iglesia de Cristo es poderosa en las manos del Señor cuando se dispone el hombre y la mujer. ¿Sabe qué dejó el Señor? Que cumpliéramos la Santa Cena, porque antes que lo fueran a buscar, Él cenó con sus discípulos, hizo la Santa Cena, y aún cenó con el ladrón, con el que lo vendió, con el ladrón de las ofrendas, que era Judas. Cenó con Pedro, que lo iba a negar antes que cantara el gallo. Y hay que cumplir el mandamiento de hacer, dijo, hacerlo en memoria de mí todas las veces que sea necesario la Santa Cena, el lavado de pies. ¿Qué le dijo Pedro? Si no te lavan los pies no tienes derecho a la herencia bendita que está en los cielos. ¿Y cuántos se niegan a cenar y se niegan a lavar los pies? Dejó que el que no naciere de agua y de espíritu no puede heredar el reino de los cielos. En Juan 3:5 dice su palabra que tenemos que ser nacidos de agua y de espíritu. Dice la palabra que en Hechos dice la palabra, mi hermanos, capítulo 2, dice que vino un estruendo, un viento recio cuando estaban todos sentados orando, clamando, unidos en la unidad. Y dice que bajó ese viento recio y vino un estruendo y dice que bajó la presencia de Dios y los bautizó a todos del Espíritu Santo. Dice que fueron repartidas lenguas como de fuego sobre ellos, dice la palabra, sobre todos los que estaban ahí esperando la venida del Espíritu Santo. Esos son los que dejó escrito el Señor antes de que se fuera de esta tierra. Y sabe, dijo que el mayor es el amor.
Dijo que nos amáramos y nos perdonáramos, nos soportáramos, que fuéramos imitadores de Él, ser hacedores de mí, como yo lo fui de mi Padre. Te quiero manso y humilde de corazón. Que Dios nos ayude. Dice la palabra que en el Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, antes de irse lo dejó todo preparado. Nada le faltó, nada. Que Dios nos ayude. Porque antes de irse de este mundo, como David estaba instruyendo a su hijo Salomón, Dios instruyó a sus discípulos y nos dejó a nosotros esta Biblia, que es la boca de Jehová, para que yo, usted, lo podamos cumplir sus palabras. Y dejó el gran mandamiento, como le decía delante. El gran mandamiento dejó el Señor. Amarlo al Señor Jesucristo, Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabe, está faltando el amor en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos dejó su ejemplo, dejó mandamientos, decretos, estatutos antes de irse de esta tierra. ¿Sabe? Su ministerio fue muy corto, pero en ese corto ministerio, ¿sabe? Lo hizo todo lo que su Padre le mandó. ¿Y qué pasó con los discípulos? Le desobedecieron. ¿Sabe qué obedecieron? Hay uno que entró Satanás en él y perdió su vida. Y perdió su salvación, que fue Judas, el traidor, el que con un beso vendió al maestro. ¿Cuántas veces nos han vendido a nosotros? ¿Cuántas veces nos apuñalan por la espalda y nos dicen que nos aman? Y es mentira, porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios siente cuando es verdad. Bendito es el nombre del Señor. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, dice, vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del poder de lo alto. Bendito es el nombre del Señor. Quedaos, dice el Señor, no te apartes del Evangelio, no te salgas del camino de Cristo. Quédate para que Dios te bautice, te selle con su presencia. Quedaos, le decía el Señor, ¿para qué? Para que recibieran las promesas. No se canse de pelear la batalla, no se canse, pueblo del Señor. No se canse, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, como dice su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios le bendiga a usted, pueblo amado, porque el Señor, ¿qué quiere? Que aprendamos de Él. ¿Sabe? Esta palabra me llegaba tanto a mi corazón, porque si el rey David, siendo un hombre terrenal, dejó instrucciones y le recordó a su hijo Salomón que si él obedecía a todo lo que Dios mandaba, iba a ver la gloria de Dios y su trono se iba a extender, iba a ser grande para él y su familia. Y dice la palabra final, y antes de su muerte, ¿sabe? David, dice la palabra, que tenía el corazón conforme a Dios, pero igual cayó en pecado, pero ¿sabe? Se humilló, se arrepintió. Y Dios lo perdonó, pero tuvo que padecer, porque cuando uno cae en pecado, ¿sabe? Acarrea juicio para uno y también para la familia, para la descendencia, porque el rey David tuvo que padecer, pueblo amado, por haber caído en pecado de adulterio, pero Dios lo perdonó y de ahí vino Salomón, la herencia de Jehová con esta mujer Betsabé. ¿Sabe que el ojo, cuando dice su palabra que cuando es malo, sácalo? Mejor que entres con un solo ojo antes que entres con todo al infierno.
Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe? Me gozaba porque este hombre, el rey, le falló al Señor, pero Dios lo perdonó y se levantó y no volvió a caer más en pecado de adulterio. ¿Sabe? Un hombre que obedeció a Dios hasta el final, hasta que cerró sus ojos. Y le recordaba a su hijo como Dios nos recordaba ahora en la palabra. Como Dios me hacía decirle que Jesucristo antes de irse de esta tierra dejó órdenes, ordenanza, dejó precepto. Antes de irse de esta tierra dejó mandamientos para que nosotros los cumplamos. Que Dios nos ayude, pueblo amado. Dice la palabra, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, le decía a Salomón, y sé hombre, hombre de palabra, hombre sincero, hombre verdadero, hombre que ame a Dios, hombre que se niegue a la carne, le decía el padre a Salomón. Esfuérzate, le decía, esfuérzate, hijo, le decía, no te apartes, le decía, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, guárdalos, decía, la obediencia, que no dejara de obedecer al Cristo de la gloria. Y le recordaba a este hombre, David, a su hijo, que cuando él ejerciera el reinado, fuera un hombre de bien como lo fue su padre David. Como lo fue Jesucristo, porque Jesucristo, sabe, no se compara a hombre. No se compara a hombre. Jesucristo es el único, fiel y verdadero. Sabe, David amaba a Dios, pero Dios lo amaba más a David. David amaba a su hijo, Salomón. Quería lo mejor para su hijo y lo percibía y le decía que lo que tenía que hacer, cumplir los mandamientos. Que Dios nos ayude en este día. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor dejó? Que Dios nos ayude, pueblo amado. Que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que dijo el Señor a través de Moisés? Le dejó mandamientos para su pueblo. Le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre, le decía, y a tu madre. Es un gran mandamiento, es una promesa. Y le decía, mire lo que le decía cuando el Señor decía: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu hijo, tú, a tu madre y a tu padre. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados, alargados tus días, para que prosperes en todo, porque si tú honras a tu padre y a tu madre, verás la gloria de Dios. Dios te va a bendecir. Pero al más grande Padre que tenemos que honrar, ¿sabe quién es? A Jesucristo. Honrarlo con todos nuestros bienes, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo. Honrarlo al Señor con alabanza, con oración, con ayuno, con escudriñar la Biblia, con su presencia. Honrarlo con todo nuestro ser. No matarás, le decía, no cometerás adulterio, no hurtarás, le decía David a su hijo. Los mandamientos, los 10 mandamientos, pero son muchos los mandamientos. No dirás falso testimonio contra tu hermano. Recuerde que si usted levanta una calumnia contra los siervos de la iglesia, contra los hermanos de la iglesia, contra quien sea, ¿sabe? Hay un ay porque dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Que habla el Señor del adulterio. De cuando el hermano que está de novio en la iglesia le roba la novia al otro hermano. Cuando el que está casado le quita a la esposa o el esposo a la otra hermana o hermano. Es pecado de muerte, mi hermano.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque le decía el Señor David, le decía a su hijo, ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Te dice el Señor en este día, en Deuteronomio, capítulo 10, 12. ¿Qué pide? Te dice el Señor Jehová, tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, le decía el Señor. El rey David a su hijo de parte de Dios, como Dios te dice a ti, iglesia, iglesia Emanuel, ¿qué pide Dios de ti? Que te arrepientas y te conviertas a Jesucristo. Que temas a Jehová. Que temas a tu Dios, que andes en todo su camino, hermano. No hay un camino que usted pueda llevar amando al Satanás y amando a Jesucristo. No puede de una llave correr dos aguas, mi hermano. No puede amar a dos señores, porque a uno va a amar y al otro lo va a aborrecer. Y le decía a David toda esta ordenanza, estos mandamientos a su hijo. ¿Qué más Dios cuánto nos pide a nosotros? Pero sabe, la iglesia está desobediente, la iglesia de Cristo. La novia está manchada, no se quiere limpiar, sacar las arrugas y las manchas. Que Dios nos ayude en este día. Porque esto le hablaba David a su hijo Salomón antes de irse de esta tierra. Bendito es el nombre del Señor, pueblo amado, iglesia. Cristo te ama, pero no quiere que te pierdas. Aún estando dentro de la iglesia, obedece y teme a Jehová. Bendito es su nombre. Y le decía, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes, pueblo amado. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, te dice el Señor a ti, iglesia de Cristo, iglesia, la novia del Cordero, la iglesia Emanuel y tantos pueblos. ¿Qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová, que le busque, que lo ames por sobre todas las cosas. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero, cuarto, quinto, todo Dios en tu vida, pueblo amado. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, dice la palabra. ¿Sabe lo que Dios nos habla en este día en su palabra? Que obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios, nos habla a través del rey David, como le hablaba a su hijo. Nuestro Padre Celestial le habla al pueblo del Señor. Y mire lo que le decía el Señor a Josué. Le decía a Josué capítulo 1, versículo 7. Le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos de Jehová, su palabra. Le decía, conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo pueblo. También Dios le hablaba a Josué, así como le hablaba a David. Le hablaba a David, a Salomón, a su hijo. Dios le hablaba también a Josué. Y le decía que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, pueblo. Métete con Dios y vas a ver la gloria del Señor. Deja la pereza, la flojera. Estudia, conoce a Cristo en la palabra, escudriñala, pero escudriñala en el Espíritu, no en la carne. No busque otras cosas que no sea la palabra de Jehová. Busca a Jehová en la oración, en el ayuno. Ay, Dios te va a abrir el entendimiento de la palabra. Métete con la palabra del Señor, que es la boca, que es espíritu, la boca de Jehová. Bendito la gloria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
su palabra, los mandamientos de Jehová, sino que de día y de noche meditarás en él. Y mire lo que le decía en el 9 a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Sabe? Eso le decía a Josué, pero si obedecía la orden de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe cómo está desobediente la iglesia? Ya no quiere escuchar palabras sanas, la sana doctrina. ¿Sabe lo que quiere la iglesia? Manjares, que le digan no salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. Que Dios reprenda a todos los que andan predicando liviandad, tibieza, pueblo amado. ¿Sabe? David instruía a su hijo antes de cerrar los ojos, como Dios instruía a sus apóstoles. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe? Dios nos ama con amor eterno, pero quiere que usted y yo, la iglesia de Cristo, ame a Dios, que se niegue a esta carne, a los deleites de este mundo. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe? Este padre estaba preocupado antes de cerrar los ojos. Como nuestro Padre estaba preocupado de instruir a sus apóstoles, a sus discípulos, y decirles la verdad, lo instruyó en la sana doctrina, en la palabra. Cuando Pedro decía, los apóstoles, dura es tu palabra, Señor. ¿Cuántos dicen, ay, que dura la palabra, que es difícil, que hay que hacer esto, otro? Pero sabe, Dios sabe por qué te lo mandó. Porque te mandó que tú escudriñaras la escritura y te sometieras a ella. Porque sin santidad, sin la paz, la cual nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie va a poder ver a Dios. Un corazón limpio verá a Dios. Santo Rey de Israel, pueblo amado, Cristo te ama y no quiere que te pierdas, porque va a sonar la trompeta. ¿Sabe? Este hombre instruía a su hijo en la verdad. ¿Sabe? Quizás estaba en agonía diciéndole las cosas para que no se desviara del camino, porque él quería cerrar sus ojos en paz, como cuando Dios, nuestro amado Jesucristo, instruyó a los apóstoles. No le faltó nada de enseñarles, ¿sabe? Dice la palabra que ellos fueron mártires por predicar el evangelio. Así como Jesucristo, el sacerdote, el profeta, el Shaddai, todo, el maestro, predicó, hizo las obras de su Padre. Y se fue, dice la palabra, pero venció la muerte. Venza usted la muerte carnal del pecado. Dios venció la muerte y dice la palabra que está vivo. Cristo está vivo. Y aquí mora en el corazón del hombre. Aquí mora en Jesucristo en nuestros corazones. Somos templo del Dios viviente. Él dejó su palabra para que el pueblo, la iglesia, la cumpla. Así como David. David instruía a su hijo Salomón, lo instruía. Lo instruía y le decía, guarda todos los mandamientos, los estatutos, los decretos. Ama a Jehová para que seas prosperado en todo. Así te dice el Señor a ti, hermana, hermano, pastor, pastora. Levita, que seas adorador de Dios, no cantante, sino que adoradores, como los levitas de la antigüedad que se consagraban en oración, en ayuno, se negaban a la carne. Tú niégate, levita, corista, guárdate para Dios, guárdate profeta, guárdate predicador, guárdate portero, dorquita, guárdate diácono, guárdate obispo, guárdate iglesia de Cristo, porque toda esta palabra es para que la cumplamos. A través de su Hijo amado Jesucristo nos habla en este día. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra que David durmió, dice la palabra, con sus padres y fue sepultado en su ciudad.
donde él nació en Belén, David, como le decía al principio. Bendito es su nombre. Hermosa esta palabra, pueblo del Señor. Dice la palabra que Dios dio todo esto, lo entregó a su pueblo para que lo cumplamos, para que podamos obedecer a la voz de Jehová. Dice la Escritura que David dice que era un joven muy hermoso, dice la Escritura. Voy a buscar cómo lo describe el Señor a David. Que Dios nos ayude, pueblo del Señor, que Dios nos ayude en este día, porque Dios nos ama y sabe lo que quiere. Quiere que nosotros busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, que le llamemos en tanto que Él está cercano, porque Cristo está a las puertas. ¿Sabe cuánto le tienen por tardanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Bendito es su nombre. ¿Sabe lo que dice en su palabra? Dice que Dios mandó al profeta Samuel. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y sabe que Samuel miraba el porte, miraba el rostro, miraba lo que nosotros miramos por fuera. Y Dios, ¿qué le dijo a Samuel? Que lo que estaba delante de los ojos no mirara, sino que mirara el corazón del hombre. Porque pasaron todos los hijos de Elí, dice la palabra. Pero Dios le decía a Samuel: Samuel, yo no miro lo que tú estás mirando, yo miro el corazón del hombre, le decía. Y le preguntaba a Samuel, a Elí le decía: ¿queda alguno, le decía, de todos tus hijos? Y él le decía: queda aún el menor que apacienta las ovejas, porque Dios viene por el humilde, pueblo amado. Dios no busca al soberbio, al orgulloso, al que quiere cargo, quiere puesto. ¿Sabe a quién busca? Al que no quiere nada, al que no quiere ser pastor, no quiere ser pastora, no quiere predicar, no quiere hacer nada. Ahí es el que busca al Señor, al indiferente. Pero dentro del corazón es humilde, porque dice la palabra que apacentaba oveja. Y dice la Escritura: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, mire, escuche, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, le dijo al profeta. Y dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fue, sabe, bautizado, sellado en la presencia de Jehová. Sabe que los hermanos de David lo humillaban a él. ¿Por qué? Porque apacentaba ovejas y eran guerreros ellos del escuadrón del ejército de Saúl, pero no sabían que ahí en el humilde, en el hediondo aguano, ahí estaba Jesucristo. Estaba ahí en el humilde, el que nadie lo veía, el que era humillado, era despreciado, el que estaba ahí solito apacentando esa oveja. Y Jehová había mirado el corazón de él y había puesto los ojos en él. Y eso lo hizo Cristo, así como muchas veces, mi hermano, muchos buscan cargo. Pero no, si Dios no quiere, no te va a dar nada, pueblo amado. Dios busca al humilde, al que realmente le va a cumplir, al que se va a forzar, al que va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude en este día, porque sabe, dice la palabra, que Saúl también lo cogió Dios. También lo cogió. Como escogió a Salomón, como escogió a David, como escogió a Moisés, a Josué. Pero ¿qué hizo Saúl? Entró en desobediencia, mi hermano. Entró Saúl en desobediencia y tuvo que morir a espada, que matar el mismo, tomar la espada y quitarse la vida, mi hermano. Que Dios nos ayude en este día.
porque tenemos que cumplir los mandamientos. Como Dios le decía a Josué solamente, esfuérzate, como Dios le hacía hablar por rey David, a Salomón, le decía a Salomón, tú cumples todo, pero ¿qué pasó con Salomón? Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo, bendito es el nombre del Señor, capítulo 1, versículo 38, y dice, y descendió el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, ve ahí a hijo de Joiada, y los cereteos, y los peleteos, y montaron, dice, a Salomón en la mula del rey, y lo llevaron a Gión, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerpo del aceite del tabernáculo y ungió, dice la palabra, Salomón, y tocaron trompeta y dijo, todo el pueblo vive el rey Salomón. Mire qué hermoso lo que aconteció, pero sabe, pueblo amado, a Salomón se le olvidó lo que su padre le había dicho. Se olvidó de cumplir los mandamientos, los decretos, los estatutos, las ordenanzas de Jehová. Porque entró, ¿sabe qué? En insensatez. Como muchos cristianos han entrado en insensatez, en necedad. Porque eso le pasó a Salomón. Porque entró en la carne. Empezó a adorar a mujeres, a amar a mujeres extranjeras, lo que le había dicho su padre de parte de Jehová, que no lo hiciera. Y saben que cayó en idolatría. Ese fue el término del sabio Salomón. Que no sea ese término de nosotros, pueblo amado. Que amemos a Jehová y que en todo tiempo nos acordemos de la orden de Jesucristo. De pelear esa batalla legítimamente, amando a Jehová con nuestro corazón y con toda nuestra mente, y que no se nos olvide lo que Él dejó escrito en su palabra. Teme a Jehová, obedece a Jehová, apártate del mal y busca a Jehová con todo tu corazón. Y como dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Esas son promesas de Jehová. Hermosa palabra que Dios me ha entregado. Para entregarla, no nos olvidemos de amar a Jehová por sobre todas las cosas y no cambiarlo por el trabajo, no cambiarlo por los hijos, no cambiarlo por la esposa, por el esposo, por la familia o por los deleites de este mundo como un día lo hicimos. Porque un día estuvimos muertos en delitos y pecados y el Rey Celestial nos perdonó la iniquidad de las rebeliones. Amemos Jehová con todo nuestro corazón, pueblo, iglesia de Cristo, la novia del Cordero, la iglesia Manuel restaurando almas caídas y todos los pueblos. Alaben a Jehová. Que Dios le bendiga grandemente. Alabo y bendigo a este Dios maravilloso porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Recuerde que David instruía a su hijo Salomón como Jehová, el Santo de Israel, el poderoso, instruyó a sus apóstoles cuando estaban con él, y ahora el Señor del día que nos llamó nos instruyó a nosotros a través de las Escrituras. Dice, palabras fieles y dignas es ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores, lo cual yo era una de ellos. Y que podamos decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entrego esta palabra en el nombre que es por sobre todo nombre, nuestro amado Jesucristo, con toda la gloria al que vive y reina. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y como dice la pastora, sonría que Jesucristo le ama. Bendiciones.